Bienvenidos al curso más completo sobre Notion Móvil. Vamos a empezar primero diciendo que usted puede descargarse la aplicación desde cualquier plataforma. Puede ser la Play Store, puede ser también la App Store o directamente de la tienda de Microsoft o en Mac desde la App Store. Una vez descargado, lo que podemos ver en la pantalla principal es esto. Aquí iniciamos una nueva partitura, aquí abrimos una partitura por si ya tenemos alguna creada. Acá nosotros conseguimos un paquete de bienvenida, que son los sonidos gratuitos que vienen en el programa. Luego acá, si tú tienes una licencia de Studio One, puedes entrar y registrar y automáticamente tendrías la versión Pro de Notion Móvil. Y bueno, tenemos la opción de desbloquear funciones, que es adicional, funciona perfecto sin necesidad de esto, pero si quieres, por ejemplo, escribir a mano alzada, que quiere decir con tu lápiz óptico, escribir encima de tu tableta y que se reconozca la partitura, pues necesitas comprar esto, ¿no? Y algunos otros sonidos. Vamos a iniciar con este sector, iniciar una nueva partitura. Aquí nosotros en este sector colocamos el nombre. Por ejemplo, voy a poner mío chart. Una vez que hemos seleccionado el nombre, simplemente podemos ver el tipo de plantilla que queremos utilizar. También podemos empezar desde cero, elegir instrumentos. En este sector lo más importante sería revisar esto de acá, donde dice partitura principal. Si yo voy a realizar un chart, lo que tengo que hacer es seleccionar partitura principal. Pero si queremos crear una de soprano, alto, tenor y bajo, por ejemplo, seleccionamos esta. Si nosotros no queremos utilizar ninguna plantilla, simplemente elegimos los instrumentos acá, le ponemos OK y automáticamente nos va a llevar a la partitura. En este sector, nosotros seleccionamos los instrumentos que queremos ingresar. Por ejemplo, yo voy a colocar un piano, voy a colocar un violín, luego un violín 2, una viola y un cello. Pongo agregar y automáticamente ya tengo todo agregado. Bueno, vamos a pasar a explicar ahora los diferentes sectores que tiene la aplicación. Este sector de acá, este sector de acá. Estos son los sectores principales de la aplicación. Este botón es para rehacer, este para deshacer, este para ver las opciones de todo lo que tiene que ver con la configuración de la partitura y este para mandarnos al menú principal. Vamos a revisar cada uno de los botones. Hemos escrito cualquier cosa, podemos deshacer o rehacer con estos botones. Aquí, como pueden ver, dice mostrar configuración de la partitura. El atajo es control G. Ingresamos y podemos ver para añadir instrumentos, para quitar instrumentos, para ocultar instrumentos. Por ejemplo, si no quiero que haya el piano, lo oculto, ¿no? Y solamente visualizo. Esto es por si quiero trabajar más puntualmente en un instrumento en específico, ¿no? Entonces puedo visualizar los instrumentos o puedo ocultarlos. Asimismo, dentro del piano puedo hacer clic acá y configurar cualquier opción que necesite mover, ¿no? Asimismo de los violines y cada uno de ellos. Luego tenemos acá el botón más por si quiero añadir otro instrumento. Por ejemplo, quiero añadir una flauta, hago clic acá, hago agregar y me añade la flauta. También me permite modificar la ubicación de los instrumentos según yo desee. En este sector lo que podemos ver es cambiar entre la vista de director, donde se ven todos los demás instrumentos, como pueden ver acá están visibles, o cambiar para que se pueda ver solamente la particella del instrumento que queramos ver. En este sector, bueno, lo que podemos hacer es eliminar los instrumentos si no quisiéramos utilizarlos. Si por ejemplo dije no voy a utilizar la flauta, ni el cello, ni los violines, selecciono todo eso y le pongo clic en eliminar y automáticamente me va a eliminar los instrumentos. Ahora vamos a ver otro sector que se llama disposición. En la disposición nosotros podemos ver diferentes formas, el tipo de pantalla, ¿no? Como pueden ver en modo de pantalla, toda la partitura la podemos observar no dividida como páginas, sino como si fuera una sola pantalla, ¿no? Si nosotros colocamos en la vista de imprimir, se va a ver como si fuera una hoja, ¿no? Para poder tener más control, tal vez mejor trabajar de esa forma. Asimismo, podemos ver la disposición de manera continua, ¿no? En formato horizontal. Aquí mismo nosotros podemos ver algunas opciones para poder modificar el formato del papel, el tamaño, ¿no? La fuente. Por ejemplo, acá nosotros podemos cambiar que sea un tipo de fuente estándar o jazz, que se utiliza mucho para los charts, ¿no? Entonces, acá en este sector donde nosotros cambiamos fuente jazz. Bueno, ustedes pueden ir probando cada uno de ellos. No vamos a entrar a detalle en uno de estos porque todo esto es sencillo. Simplemente son cosas que tienen que ver con configuración a gusto de cada uno en cuestión del tamaño, el margen, etcétera, etcétera. Ustedes pueden modificar todo en este lugar. Muy bien, vamos a pasar al siguiente sector. Este sector de acá yo le llamo la barra de transporte. ¿Por qué? Porque tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos la opción de poder volver al inicio de la partitura. Luego tenemos el botón de play para reproducir. Luego tenemos el botón de grabación. Esto es cuando tú estás tocando con un controlador MIDI, por ejemplo, y vas ingresando las notas. Entonces, de esa manera puedes colocar ahí. Esta opción de acá nos permite poder ingresar las notas con nuestro controlador MIDI. Por ejemplo, activamos la opción y vamos tocando
Y de acuerdo a la figura que hemos seleccionado, va ingresando las notas mediante yo voy tocando, ¿no? En este sector vamos a ver diferentes opciones como por ejemplo el tipo de entrada, el mixer y las opciones principales. Primero, acá nosotros podemos seleccionar si queremos que el tipo de entrada sea con un piano, ¿no? Si no tuviéramos controlador MIDI, igual de esta manera, por ejemplo, nosotros activamos esta ventana y podemos ir ingresando las notas con el mouse o con nuestro dedo cuando estemos en una pantalla táctil, ¿no? Si nosotros presionamos en nuestra tablet por un periodo de tiempo o hacemos clic derecho si estamos en PC, podemos seleccionar que sea diferente el tipo de entrada. Por ejemplo, con una guitarra, ¿no? Y de esa manera ingresamos las notas con una guitarra. Asimismo, si estamos grabando o trabajando en una partitura de percusión, pues agarramos y seleccionamos la forma de percusión, ¿no? En este sector nosotros tenemos el mixer que simplemente actúa como una consola. Puedo bajar, subir volumen, ¿no? Puedo panear izquierda a derecha, ¿no? Puedo mutear, puedo poner que sea solo, etc. Entonces esto funciona tal como una consola de mezcla cuando tú tienes ahí donde colocas los micrófonos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí está el máster para subir o bajar volumen y aquí la cantidad de reverberación o efecto que quieras colocarle. Yo creo que la parte más importante dentro de este sector es estos 3 botones de acá, que simplemente es el menú desplegable de todo lo que tiene que ver con Notion. Entonces tenemos la opción de guardar como, de imprimir, de exportar partitura, por ejemplo. Aquí puedes exportar en diferentes formatos, ¿no? Puedes poner cambiar el nombre, por ejemplo, que guarde el archivo, como plantilla o para transmitir. Aquí dónde lo vas a guardar, ¿no? Y aquí el tipo de formato con el que tú vas a guardarlo. El archivo MIDI, por ejemplo, es para exportar y que tú puedas importarlo dentro de algún DAW como Reaper, Pro Tools, Cubase para continuar ahí y cambiar el sonido, por ejemplo, ¿no? El formato Music XML te permite que toda la partitura que hayas hecho puedas abrirlo luego en MuseScore, en Finale, en Sibelius, cualquiera de esas aplicaciones. Es un formato universal entre los editores de partituras, ¿no? El comprimido Music XML es lo mismo. Aquí tenemos el PDF, archivo de Notion. Aquí puedes exportarlo en WAV, que es una audio sin compresión, y MP3, que es el común que todos conocemos, ¿no? Entonces, el tipo de formato de exportar. Entonces, para exportar, podemos elegir cualquiera de estas opciones. Siguiente. Aquí esto es importante. ¿Cómo vamos a configurar nuestro audio? En la configuración del audio es importante ver algunos detalles. Si estás en un dispositivo móvil, tal vez no tengas que configurar nada acá. Ya viene automáticamente configurado. Pero si estás en Windows, lo importante es que selecciones tu tarjeta de audio que esté en ASIO para que tú puedas tener una latencia mínima, ¿no? Y que esté correctamente seleccionadas tus salidas. Si es que no están correctamente seleccionadas las salidas, tú cambias a la salida que utilizas para poder trabajar, ¿no? Aquí lo dejamos en 44 y en el tamaño de bloque que es la latencia, y les recomiendo bajar a lo más bajo que pueda soportar su dispositivo. Vamos a pasar a lo siguiente, la configuración de grabación. Esto es importante porque acá nosotros activamos el metrónomo. Normalmente cuando iniciamos Notion le va a venir con el metrónomo desactivado. Entonces cuando yo quiera grabar me va a dar un metrónomo al comienzo, pero luego no va a sonar el metrónomo bajar. Entonces es importante activar esto. Entonces es importante activar el metrónomo. Luego tenemos que fijarnos que nuestra entrada MIDI sea la correcta. Si estamos con un dispositivo MIDI externo, tal vez sea por Bluetooth, entonces fijarse que está correctamente configurado acá. Yo les aconsejo dejar esta configuración simplemente cambiando su dispositivo MIDI y lo demás de esta manera para que puedan trabajar. Luego tenemos acá el menú de opciones. Dentro del menú de opciones nosotros podemos ver que tenemos la apariencia. Podemos cambiar el color. Podemos poner que la partitura sea oscura, que la herramienta esté en la derecha y no en la izquierda, que las herramientas sean más pequeñitas o más grandes, etcétera, ¿no? Luego tenemos acá en la instalación de sonido, yo les recomiendo instalar todos los sonidos que vengan gratuitos, ¿no? Para poder tener diferentes sonidos, porque si no, de lo contrario van a obtener solamente piano. Pongan violín, guitarra, lo que ustedes coloquen va a sonar como piano. Entonces les recomiendo instalar los sonidos en este sector. Luego tenemos acá en gestionar funciones, que simplemente es para los que tienen la versión premium del programa, que ya pueden cambiar acá el idioma. Luego acá tendríamos simplemente la guía de usuario, que es como un manual. Ustedes pueden ingresar y buscar algo en específico que quieran utilizar. Muy bien, vamos a ir al sector más importante, que son la paleta de herramientas. En este sector, la primera herramienta simplemente nos sirve para seleccionar, ¿sí? En este ejemplo tengo escritos un montón de notas y quisiera seleccionarlas para eliminar, por ejemplo. Entonces, selecciono la herramienta, presiono, alargo y
Luego las puedo eliminar con un teclado. Yo siempre les recomiendo, aunque estén trabajando en un dispositivo móvil, poderse conectar un mouse y un teclado externo. Es mucho más fácil, ¿no? Les facilita mucho más la vida. Si no, no hay ningún problema. Pueden trabajar de la misma manera con su teclado touch de su pantalla, pero es mucho más fácil de esta forma. Luego tenemos la opción de borrador, que simplemente va a eliminar las notas que nosotros consideremos que no son necesarias. Esta opción no la vamos a tocar porque es una escritura manuscrita, es la opción que tú tienes que pagar $14 y con un lápiz óptico puedes escribir encima de tu pantalla y automáticamente Notion lo reconoce. Pero luego tenemos acá las figuras musicales, ¿no? Podemos ver que tenemos diferentes figuras musicales, simplemente seleccionamos la figura musical que queremos colocar y la vamos añadiendo a nuestra partitura de esta forma. Asimismo, tenemos acá el sector de silencios. Mientras ustedes cambien el tipo de figura, el silencio también cambia, ¿no? Para poder ingresar un tipo de silencio en específico, ¿no? Puedo seleccionar y colocar el silencio. Luego puedo seleccionar acá e ingresar la nota. Lo mismo, acá tenemos el puntillo que simplemente añade el puntillo a la figura que queremos utilizar, ¿no? Luego tenemos la escritura 1 y 2, que esto es muy útil cuando estás escribiendo guitarra u otro instrumento, por ejemplo, donde tengas que poner diferente ritmo en cada compás. Entonces presionas esto y en la número 2 puedes poner otro ritmo que no sea igual que el de arriba, ¿no? Para complementar. De esta manera pueden volver siempre a la voz 1 y en la voz 1 completar las notas que faltan, por así decirlo, ¿no? Y en la voz 2, por ejemplo, en este sector vamos a colocar un silencio. De esa manera ustedes tendrían la opción de colocar dos tipos de ritmos diferentes dentro de un compás y dentro de un mismo instrumento. Luego tenemos las figuras irregulares, tenemos dosillo, tresillo, no quintillo, etcétera, lo que nosotros necesitemos utilizar. Selecciono la figura de blanca y me va a permitir colocar 3 figuras de blanca en tresillo, ¿no? Puedo seleccionar cualquier tipo de figura. Aquí selecciono la figura irregular y automáticamente me deja colocar las figuras irregulares y con esto me complemento. Luego, este de acá simplemente son adornos, que son como apoyaturas que tú puedes colocar al momento de estar escribiendo. Aquí podemos cambiar el tipo de cabeza de nota que queramos utilizar. Podemos ver que tenemos las formas tradicionales, la forma de rombo o esta acá que se utiliza mucho para las partituras rítmicas, por ejemplo. Muy bien, vamos a ir ahora a la parte de herramientas un poquito avanzadas, la rejilla de herramientas. Nosotros podemos ver al ingresar que tenemos diferentes herramientas. Vamos a ir una por una. Lo primero que tenemos acá es la ligadura de prolongación, donde básicamente yo puedo colocar en cualquier lugar y automáticamente me va a prolongar esa nota. Siempre es importante ver que, por ejemplo, en esta herramienta que es la articulación, tengo un montón de articulaciones acá, en este sector. Por ejemplo, si quiero ponerle un pequeño staccato, selecciono acá y coloco encima de la nota. Luego tenemos la opción acá de alteraciones, que son las alteraciones que aparecen a lo largo de la partitura. Puedo colocarle acá un sostenido, puedo colocarle un doble bemol, ¿no? Lo que necesite. Luego tenemos esta herramienta que es la notación enarmónica, que simplemente, no sé si la utilicen mucho, pero si la utilizan, bueno, pueden utilizarla y ver, ¿no? Qué es lo que hace. Simplemente cambiar. Si por ejemplo esta era antes sí, puedo colocar que sea do bemol, que sigue siendo el mismo sonido, pero diferente nota, ¿no? Estos son más que todo para resolver problemas teóricos tal vez que pueda pasar. Luego pasamos a la siguiente herramienta, que es la ligadura de expresión. Esta herramienta nos va a permitir ligar varias notas, ¿no? ¿Y cómo se usa? Simplemente selecciono la nota que quiero ir y extiendo hasta donde yo quiera que la ligadura de prolongación extienda. Muy bien, luego tenemos acá simplemente las dinámicas que podemos ver. Tenemos diferentes dinámicas, ¿no? Piano, pianísimo. Ustedes seleccionan el lugar y lo aplican. Sencillo. Todas las herramientas son así. Seleccionan acá en este menú de la izquierda y ustedes lo aplican. Luego vamos a ir a esta barra de acá, que es los reguladores. Por ejemplo, dentro de los reguladores yo puedo tener un crescendo. Puedo seleccionar aquí y alargo. De esta manera me aparece el regulador que hace que sea un crescendo, ¿no? Lo mismo acá con el decrescendo. Puedo hacer un decrescendo del tamaño que yo quiera o le puedo colocar en letras, ¿no? Disminuyendo, por ejemplo. Entonces, lo que yo necesite está acá. Luego tenemos la siguiente, que es esforzandos, ¿no? Los esforzandos, diferentes dinámicas que podemos utilizar también. De la misma manera selecciono y coloco donde yo necesite. Luego tenemos acá el tipo de clave. Simplemente busco la clave que necesito, por ejemplo la clave de do, y selecciono el lugar, automáticamente me va a hacer el cambio, ¿no? Si quiero una con octava, por ejemplo, selecciono y la coloco. De esta manera puedo cambiar la clave desde el lugar que yo quiera, desde el lugar que yo necesite.
Entonces todo eso se hace desde este lugar. Cambiamos la clave. Lo mismo acá en la tonalidad. Aquí es donde nosotros podemos cambiar de tonalidad. Ahorita estamos en Do. Puedo modificar que la tonalidad a partir del segundo compás me cambie a Sol, ¿no? Automáticamente van a aparecer las alteraciones ahí. Muy bien. Voy a limpiar un poco la partitura para que no se vea tan confuso. Luego tenemos la siguiente opción, que es cambiar el tipo de compás. Ahorita tenemos un compás de 4x4, pero si yo quiero acá, puedo cambiar el compás para que no sea un compás de 4x4. Selecciono acá, hago clic y puedo modificar que el compás sea un 3x4. O puede ser que acá cambie a un compás de 6x8. Por ejemplo, selecciono 6 y aquí selecciono 8. Entonces a partir de acá me va a cambiar el compás a un 6x8. Muy bien. Luego vamos acá a las herramientas de tempo. Este tempo es el tempo inicial donde va a marcar el BPM de cuántos golpes por segundo va a haber en toda la partitura, ¿no? Aparece normalmente al inicio y acá yo lo puedo modificar que sea, por ejemplo, 100, 110, ¿no? Y que sea negra 110. Entonces automáticamente a partir de ahí ya me va a dar todas las veces que coloque play, va a estar a negras 110, ¿no? Si yo deseo cambiar esto, puedo hacerlo, ¿no? Puedo modificar y simplemente tal vez ponerle la indicación. Y automáticamente, en vez de poner el negra igual tantos, me aparece la letra que yo quiero utilizar. Puede ser allegro, adagio, que más o menos esté en un rango determinado de tiempo, ¿no? Bueno, puedo modificar también acá el tema de hacer retardando, acelerandos, ¿no? Todas las modificaciones de tempo se encuentran acá. Entonces acá está en este menú, modificas lo que tú quieres. Para acelerar, acelerando, para retardar, retardando. Muy bien, luego tenemos acá las opciones de las barras de compás. Lo mismo, diferentes tipos de barra. Barra normal, tenemos la doble barra y esta barra que es la barra de finalización. Muy bien, luego vamos a pasar acá a las repeticiones. En las repeticiones tenemos diferentes tipos de repeticiones. Para marcar el inicio de una repetición, colocamos esta. Para marcar el retorno de la repetición, así va a ir en bucle en este sector, ¿no? Luego tenemos esto que lo que va a hacer simplemente es repetir lo que ya se tocó anteriormente en el anterior compás, ¿no? Este va a repetir dos compases, ¿no? Lo que se tocó en los dos anteriores compases va a repetir ahí. Por último tenemos la casilla de repetición 1 y la casilla de repetición 2, que lo que hace es inicia, vuelve, llega acá y luego salta automáticamente a la casilla 2 y continúa. Y luego tenemos un sector súper importante que muchas personas me estuvieron preguntando, cómo colocar texto dentro de lo que es la partitura, ¿no? Cómo ponerle letra, etcétera, etcétera, indicaciones, todo se encuentra en este sector que dice texto. Si se fijan, hay tres tipos de texto, ¿ok? El texto normal que nosotros utilizamos para poder colocar indicaciones. Ingresa, bajo. De esta manera yo puedo modificar y llevar esto a donde yo quiera, ¿no? Ingresa abajo, indicación. Luego tenemos la letra. Simplemente ingreso en Lyrics y selecciono el lugar donde quiero empezar a escribir la letra, ¿no? Y así sucesivamente. Luego tenemos el último tipo de texto que es el que marca las secciones. Por ejemplo, acá yo puedo poner que esta sección se llame intro, ¿no? Y acá esta sección se llame verso, ¿no? Y luego acá podemos colocar que se llame coro. Entonces estas son las tres formas de poder ingresar el texto dentro de Notion. Súper sencillo, súper fácil. Muy bien, luego acá tenemos los acordes, ¿no? Esto es importante cuando están trabajando en modo de chart. Vamos a hacer un ejemplo de poder hacer un chart dentro de Notion de manera rápida con esta opción. Para ello seleccionamos acá la opción nueva, vamos a partitura principal, aquí le vamos a poner chart 2, vamos a poner OK. Y la forma de trabajar, esto es súper importante, ¿no? Rellenamos con figuras de negra toda la partitura. Una vez que tenemos rellenada toda la partitura, seleccionamos toda la partitura, hacemos clic derecho o presionamos en la tableta un poquito de tiempo para entrar a las opciones. Y aquí nosotros nos vamos donde dice notas, mostrar como barra diagonal de ritmo, y en plicas de notas vamos a colocar acá que no muestre las plicas. De esta manera nos van a aparecer las barras diagonales que son conocidas como slash también, ¿no? De esa manera vamos a poder trabajar el chart. Bueno, nos vamos a la herramienta de cifrado, colocamos acá y buscamos el cifrado que nosotros necesitemos. Por ejemplo, acá queremos que sea do mayor, perfecto, vamos y pasamos al siguiente. En este podemos colocar que sea fa, pero quiero que sea un fa sus 2.
Entonces le ponemos insertar y siguiente. Acá quiero que sea un sol, pero que sea un sol con oncena añadida. Y esto vamos a quitar que sea simplemente mayor. Insertamos. Luego acá avanzamos un poquito y por ejemplo acá quisiéramos que sea diferente el tipo de bajo. Entonces vamos a colocar que sea un sol otra vez, pero esta vez con un bajo en sí. Y podemos insertar. De esta manera ingresamos los acordes dentro de nuestro chart. Muy bien, luego tenemos las herramientas acá de trino, que simplemente es un adorno que se coloca cuando están trabajando. Entonces pueden colocar que el trino sea aquí, ¿no? Que sea otro tipo de trino, ¿no? Entonces ustedes pueden buscar y seleccionar el tipo de trino que quieran utilizar. Luego tenemos acá el trémolo, que se utiliza mucho en percusiones cuando hacen trrr, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos el tipo de trémolo que van a utilizar. Estas son herramientas ya que son más dependiendo del tipo de partitura que están trabajando. El siguiente es un arpegio que se utiliza mucho en partituras de guitarra, ¿no? ¿Vieron? Entonces las notas no se ejecutaron al mismo tiempo, sino que hicieron un arpegio. Entonces básicamente es para eso. Ahora aquí tenemos diferentes tipos de arpegio que podemos utilizar. Luego tenemos la siguiente opción, que lo que hace es subirnos una octava. Lo que hemos seleccionado para hacer como una transposición, ¿no? Es importante si quiero, por ejemplo, que pueda subir una octava, que baje una octava. Entonces subió una octava. Luego de eso tenemos acá la herramienta de glissando. Esto es muy importante cuando, por ejemplo, queremos hacer un adorno y seleccionamos de esta forma. Luego acá tenemos otro tipo de signos de repetición que yo creo que ya la mayoría sabe. Si no saben me pueden preguntar. Acá está todo lo relacionado a da capo a la coda, del signo al fine, etcétera, etcétera. Todas esas opciones se encuentran en este sector. Luego acá tenemos la digitación, que va a ser digitación para la guitarra. Cuando yo voy a tocar, por ejemplo, alguna nota, voy a ingresar alguna nota acá. Puedo colocar la digitación con la que va a utilizar, qué dedo van a utilizar al momento de estar haciendo ese tipo de notas. Entonces esta es la digitación. Normalmente se utiliza para guitarra, para piano también puede dar algunas indicaciones, etcétera, etcétera. Entonces toda la digitación se encuentra acá. Bueno, acá tenemos otras notas de adorno que ustedes pueden colocar, revisar y probar cada una de ellas qué es lo que hacen, ¿no? Luego tenemos esto que es importante, que es pausa, dice acá, pero simplemente es un calderón, ¿no? Que al colocar lo que van a hacer es darle como énfasis a esa nota, ¿no? Es como un tiempo libre donde el director puede mantener el tiempo que desee o que crea conveniente, o el intérprete también, para poder darle más vida y respiración a una canción. Hoy tienen diferentes tipos de pausas, por así decirlo, ¿no? Algo que me pareció interesante también es esta opción que dice editar uniones, donde ustedes pueden cortar las uniones para facilitar la lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces es una buena herramienta que se encuentra acá. Algo que me parece también muy interesante es esta opción de cambio de instrumento. Entonces esto trabaja con MIDI. Si ustedes van a trabajar una secuencia para poder luego editarlo en algún editor de MIDI, como por ejemplo Reaper, Pro Tools, Cubase, pueden utilizar esto para que llegado a este sector me cambie el sonido por un instrumento de guitarra, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí vamos a poner un ejemplo. Vamos a seleccionar esto y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Entonces aquí va a sonar a piano. Y luego cambia a guitarra. Entonces va a mandar la señal MIDI para que cambie de instrumento a partir del lugar que ustedes quieran seleccionar. Luego tenemos la opción de pedal, que simplemente se utiliza, que ahí se va a utilizar pedal, por ejemplo, para que mantenga la nota hasta el final, ¿no? Y aquí es para soltar el pedal, ¿no? Donde ustedes deseen colocar que ahí se suelta el pedal. Bueno, básicamente esas serían todas las herramientas que podemos utilizar dentro de Notion. Espero que el curso te haya sido útil. Y bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.